Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a dejar a muchos de ustedes con la boca abierta, totalmente sin palabras. Como pueden ver por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y unas declaraciones que ha hecho sobre Hande Erçel, su expareja, y las razones de su separación. Prepárense porque esto promete ser intenso y revelador. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Pues bien, todos conocemos a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y en el mundo, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su romance en la vida real, que nació en el set, capturó la atención de millones de fans, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como esperamos, y la pareja terminó separándose, para gran decepción de muchos. Durante un tiempo, las razones de su ruptura fueron un misterio, envueltas en especulaciones y rumores. Los medios de comunicación turcos y las redes sociales se llenaron de hipótesis, que si compromisos profesionales, que si diferencias irreconciliables, que si infidelidades, la lista era interminable. Pero ahora, Kerem Bürsin ha decidido romper el silencio y ha compartido detalles que honestamente nos han dejado helados. Y es que, lejos de ser algo trivial, parece que las diferencias que llevaron a su separación son bastante profundas y reveladoras sobre la dinámica de su relación y sus expectativas a futuro. Según lo que se ha filtrado y lo que se comenta en círculos cercanos al actor, Kerem ha sido muy sincero sobre el hecho de que, aunque el amor existía y el respeto mutuo era algo que siempre valoraron, sus caminos y visiones de vida empezaron a divergir de una manera significativa. Se habla de que Kerem, un actor con una carrera en constante ascenso y con ambiciones internacionales muy claras, buscaba un tipo de compromiso y un ritmo de vida que en ese momento, Hande no podía o no estaba dispuesta a ofrecer. Esto no significa que uno sea mejor que el otro, sino simplemente que sus prioridades y objetivos vitales se estaban alineando de forma distinta. Una de las declaraciones más impactantes, y que ha generado gran revuelo, gira en torno a lo que Kerem considera una falta de visión compartida a largo plazo. Él, que está enfocado en crecer profesionalmente, en explorar nuevos proyectos, quizás incluso fuera de Turquía, parece haber sentido que Hande, aunque también es una actriz exitosa, tenía una perspectiva diferente de lo que significaba una relación a largo plazo y cómo encajaba en sus planes de vida. No se trata de culpar a nadie, sino de entender que a veces, incluso con amor, las personas se dan cuenta de que sus proyectos de vida no son compatibles. Imaginen la situación. Ambos jóvenes talentosos con carreras en pleno apogeo. El éxito de Sen Kalkam los catapultó a la fama global, y eso conlleva una presión inmensa, una exposición constante y una exigencia de dedicación total. Kerem, según lo que se ha podido inferir de sus palabras, estaba en un momento de su carrera donde quería invertir todo su tiempo y energía en consolidar su posición en la industria y explorar oportunidades internacionales. Esto implica viajar, estar lejos, dedicar largas horas a proyectos que a veces duran meses. Por otro lado, aunque Hande también tiene una carrera muy exitosa, quizás sus prioridades en ese momento eran distintas. Quizás buscaba una mayor estabilidad, un ritmo de vida más cercano, o simplemente sentía que su enfoque profesional tenía otras direcciones. Es aquí donde la frase de Kerem que dice que no podíamos construir un futuro juntos porque nuestros sueños se dirigían a direcciones opuestas cobra tanto peso. No es una declaración de rencor, sino una constatación dolorosa pero honesta de la realidad de su situación. Además de las diferencias en cuanto a proyectos profesionales, se menciona también que la presión mediática jugó un papel importante. Ser una pareja tan famosa y tan seguida implica que cada paso que dan, cada foto que comparten, cada palabra que dicen, es analizada al milímetro. Esta constante exposición puede ser agotadora y a la larga, puede erosionar incluso la relación más fuerte. Kerem, al parecer, ha expresado que la intensidad con la que vivían su relación públicamente, y la falta de un espacio privado suficiente, también contribuyó a la tensión. Otro aspecto que se desprende de sus comentarios es la idea de que él buscaba una conexión más profunda en términos de compatibilidad de valores y objetivos de vida, más allá del amor romántico. Y eso es algo muy valiente de admitir, porque muchas veces nos aferramos a las relaciones por el amor que sentimos sin darnos cuenta de que ese amor, por sí solo, no siempre es suficiente para construir una vida juntos si las bases son diferentes.
Kerem parece haber sido muy claro en que, a pesar de querer mucho a Ande, se dio cuenta de que no compartían la misma visión de lo que significaba el futuro, tanto a nivel individual como de pareja. Esto no significa que haya habido infidelidad o traición, ni mucho menos. De hecho, los comentarios de Kerem se caracterizan por un respeto hacia Ande y un reconocimiento de la etapa maravillosa que vivieron juntos. Él habla de ella con cariño y admiración, pero también con la madurez de quien ha reflexionado profundamente sobre los motivos que llevaron a su separación. La clave está en entender que el amor puede existir, pero la compatibilidad para construir un futuro juntos puede no estar ahí. Los fans, por supuesto, han reaccionado de diversas maneras. Algunos entienden perfectamente la postura de Kerem, admirando su honestidad y su enfoque en sus metas. Otros, más románticos, están tristes por la ruptura y esperan que en algún momento puedan reconciliarse. Y un sector importante de la audiencia está fascinado por la franqueza de Kerem, ya que raramente los famosos se abren de esta manera sobre las razones íntimas de sus rupturas. Lo que Kerem ha dicho, en esencia, es que aunque el amor fue real y significativo, sus proyectos de vida y sus visiones de futuro eran fundamentalmente diferentes. Él buscaba un camino específico para su carrera y su vida, y sintió que Ande, aunque talentosa y admirable, tenía otros rumbos. Esta honestidad brutal, esta capacidad de mirar la realidad de frente y tomar decisiones difíciles por el bien de ambos, es lo que lo ha dejado a muchos sin palabras. No es una excusa, no es un ataque, es una explicación madura y profunda de por qué dos personas que se quisieron mucho, decidieron seguir caminos separados. Y aquí llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta información tan fascinante y reveladora como yo. Hemos explorado las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, entendiendo que las razones de su separación radican en una divergencia de visiones a largo plazo y proyectos de vida, más allá de cualquier otra especulación. Ha sido una conversación sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público y la importancia de la compatibilidad para construir un futuro juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con la perspectiva de Kerem? ¿Creen que la compatibilidad de proyectos de vida es más importante que el amor en sí mismo para una relación duradera? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman el mundo del espectáculo, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que siempre estén al tanto de nuestras últimas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.